Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo que nos está viendo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Es una bendición para mí poder compartir la palabra del Señor y agradezco al Señor y también a nuestros pastores el privilegio que me es dado. Amén. Quiero comenzar, hermano, diciéndole que a lo largo de la historia universal de la humanidad, yo leyendo y estudiando así a grosso modo, he podido comprobar que muchos de los acontecimientos de la historia universal de nuestro planeta, de nuestra humanidad, son pasajes de la historia que se dan, pero se dan como una repetición de lo que ya antes ocurrió en las Sagradas Escrituras. Siempre van a haber grupos buenos, grupos malos, grupos de personas que consideramos buenas según sus costumbres, grupos de personas que consideramos malas según sus costumbres. Siempre va a haber un grupo de los conquistados y un grupo de los conquistadores. Siempre vamos a tener a los de a pie y a los de a caballo, como dice el proverbista. Siempre vamos a tener a los feos y a los guapos, según los criterios que se nos han sido impuestos, dependiendo de los parámetros que socialmente se han enseñado. Siempre van a haber grupos, hermanos. Siempre van a haber personas que formamos diferentes ambientes sociales, diferentes grupos, diferentes áreas dentro de la sociedad. Esto pues va a depender de muchas condiciones generacionales, cuestiones de herencia. El grupo que formamos va a depender también de la educación o de las experiencias que nosotros fuimos recibiendo a lo largo de nuestra vida y que nos van definiendo. También pues la educación que recibimos, el ambiente en el que nos creamos. Siempre van a haber grupos, siempre van a haber determinados grupos. Lo que yo quiero que veamos es a qué grupo pertenecemos nosotros. Por eso yo quiero compartir con ustedes el tema a los que siempre estarán o a los que siempre tendréis. ¿En qué grupo podemos estar nosotros? Amén. Jesús, nuestro Señor Jesús, en una ocasión utilizó esta frase y Él la utilizó de una manera en la que suena como para reprender o corregir la actitud que estaba teniendo algunas personas, en particular una actitud que estaba teniendo una persona, actitud que venía por la forma, por la clase de persona que era, pero estaba teniendo una actitud y era una actitud falsa e hipócrita. Y Jesús respondió de esta forma. Mire, hermano, en esta circunstancia, quiero que lo veamos. Jesús dijo en Mateo capítulo 26 y verso número 11: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis. Esta es la frase que utilizó Jesús y que le estaba comentando. A los pobres siempre los tendréis. En base a esta frase, yo puedo determinar que hay grupos de personas que siempre van a estar con nosotros a través de las generaciones que han pasado, a través de los años que han existido, que hemos tenido, y el tiempo que Dios permita que la humanidad esté sobre la tierra. Siempre van a haber grupos que estarán entre nosotros. La cuestión es qué clases de grupos y a qué grupos pertenecemos nosotros. Número 1, a los pobres, precisamente donde comienza todo, donde Jesús utilizó esta expresión. Mira pues, la pobreza, hermanos, en base a Mateo 26:11, pobre es una palabra que viene de una raíz griega
que significa, que es tochos, que significa agacharse. Mendicidad total, caer o fallar. Ese es el origen de esta palabra. Y cuando nosotros examinamos, hermano, el contexto bíblico de este verso que Jesús nos dio, vemos que Jesús estaba en Betania. Y Betania significa casa de los dátiles o casa de los higos. Los higos eran muy utilizados para sanar, muy utilizados en la sanidad. Aparte de eso, Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, o probablemente Simón el ex leproso, porque Jesús lo había sanado. O sea, Jesús estaba en un tiempo en el que había ministrado milagros, señales y prodigios, incluyendo sanidad. Entonces había gratitud, pero también había una actitud en ese lugar, una actitud de parte de algunas personas. Con esto yo lo que le quiero decir en pocas palabras es de que a los que siempre tendréis, a los pobres. Pobre, hermano, la pobreza comienza con una actitud. Ahí es donde comienza la pobreza. Mire, Judas, cuando dice, ¿por qué le están derramando este perfume a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ahí hubo una actitud. Y en Judas hubo una actitud, tal vez no de pobreza, pero sí hubo una actitud de mezquindad, una actitud hipócrita y una actitud de ser mal agradecido. Esa fue la actitud de Judas. Y utilizó el pretexto de los pobres. Pero realmente, hermanos, mire, nosotros como hijos de Dios, por principio, no somos pobres. Y yo se lo quiero decir, porque con Cristo tenemos todas las cosas y las añadiduras luego vienen. Pero, hermano, debemos de entender que la pobreza comienza con una actitud. Mire, Lucas capítulo número 12 y verso número 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Mire pues, hermano, quiero mostrarle más o menos el panorama de esta persona. Esta persona, este hombre, no era pobre, era rico. Había acumulado. Quizá durante el tiempo que comenzó a acumular, no había vivido bien para poder acumular. ¿Es imprudencia el acumular? No, es bueno el ahorrar. Es bueno el ir teniendo, hermano. Pero debemos de tener cuidado con las actitudes, que aunque no somos pobres por principio, nos hacen pobres. El tipo de actitudes, hermano. Mire, déjeme contarle algo en lo personal. Yo tuve mi primer carro a los 19 años. Y mi primer carro no me lo compró mi papá. Mi primer carro me lo compró mi mamá. Y cuando mi mamá me iba a comprar ese primer carro, un Volkswagen Variant alemana, modelo 73 de doble carburador, yo la recuerdo muy bien. Cuando mi mamá me iba a comprar ese carro, mi papá vino, y mi papá pues que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Él está vivo y yo lo bendigo desde acá. Pero mi papá vino y le dijo a mi mamá, ¿para qué le vas a comprar ese carro? Si yo a esa edad todavía no tenía carro. Yo no andaba en carro a los 19 años, ¿por qué se lo vas a comprar a él? Y mi mamá, no se me olvida la respuesta que le dio. Le dijo, sí, le dijo. Pero nosotros debemos de procurar que nuestros hijos alcancen mejores cosas. Las cosas que nosotros no alcanzamos, nosotros debemos de procurar que nuestros hijos las alcancen. Y me compró el carro. Y creo que mi papá entendió también el punto de vista de ella, la actitud de ella. Por eso, hermano, mire, cuando nosotros decimos, así estoy bien, en esta condición estoy bien, no quiero arriesgarme a más, no quiero avanzar a más,
tanto en lo económico como en lo espiritual. No quiero compromisos, no quiero responsabilidades. No, esa es una actitud que te estanca y no te deja avanzar, ni materialmente y sobre todo ni espiritualmente. Mira, hermano, yo conocí a un hombre. Él era gerente en un lugar. Y siendo el gerente era el que más ganaba en ese lugar. Y ganaba bien, hermano, porque era un lugar que paga muy bien. Y él platicando con uno de los trabajadores a los que él dirigía, el trabajador le dijo: fíjese, don fulano, que yo estoy procurando darle una buena educación a mis hijos, le dijo. Y a mis hijos los tengo en tal colegio, porque gracias a Dios me alcanza con lo que gano acá, dijo. Y él se quedó pensando, este gerente, hermano, cristiano. Y él se quedó pensando, porque él a sus hijos los tenía en un lugar público. Y pues no digo nada de los lugares públicos, que Dios bendiga nuestras instituciones públicas. Yo no digo nada de eso. Pero él siendo el gerente y teniendo las posibilidades económicas, su mentalidad reflejaba una actitud diferente a la que tenía este trabajador. Ahora, yo te pregunto, como me lo he preguntado a mí, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud para que seas pobre materialmente, pero sobre todo para que seas pobre espiritualmente? Porque la palabra nos dice, hermanos, y lo dice Pablo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, o sea, añadiduras, así como prospera tu alma. ¿Has prosperado en tu alma? ¿Es rica tu alma? Tenemos riqueza en cuanto a palabra. ¿La has asimilado? ¿Ha quedado grabada en tu interno y fluye en todo tu ser? ¿Cómo manejas las bendiciones de parte del Señor? Una de las formas en las que nos damos cuenta si una persona es pobre o no es en la forma de administrar sus recursos. Y nosotros, como hijos de Dios, nuestros recursos comienzan a ser bien administrados cuando les damos al Señor lo que es del Señor, en prioridad, hermano. Pero algunas veces nosotros no lo hacemos como debe de ser. Y decimos: sí, yo le doy al Señor, pero ¿cómo lo haces? Mira, hermano, yo conocí a un hombre que tenía una tostaduría de café, le iba muy bien. Estoy hablando de hace unos 20 años. Y él decía: yo gano bien, pero yo considero que por lo que gano no sería incorrecto que yo dé todos mis diezmos. Voy a poner una cuota. Y él ponía una cuota, y esa cuota él la daba mensualmente. O sea, él ponía una cuota de acuerdo a su pensamiento. Y él no estaba haciendo bien. Y hoy no tiene nada. Y conocí a otro muchacho, y le cuento de gente que me lo dijo. Conocí a un muchacho que decía: mira Jairo, me decía, yo diezmo. Qué bueno, le digo, qué bueno. Fíjate que yo compré mi aparato de sonido, me dice, mi equipo de sonido. Y ese aparato cómo me ha servido, porque yo ahí oigo alabanzas, escucho la palabra, los mensajes. Entonces la mensualidad yo la cubro con mi diezmo. O sea, yo tomo mi diezmo y lo uso para pagar esa mensualidad, esa cuota de mi aparato de sonido. Estoy diezmando para algo que me edifica. No, le dije, estás mal, le dije. Estás mal y vas a seguir mal y vas a ir en declive si seguís con esa actitud. Actitud. Todo comienza en la actitud y en los pensamientos que tenemos, hermano, que determinan a qué grupo pertenecemos. Hermano, por eso es de que este hombre, mire, y se lo leí antes como referencia bíblica, de Lucas 12:20. El primero tenía una actitud. Probablemente, hermano, no se comía un su banano por no tirar la cáscara. Probablemente pasó comiendo, mira, hermano, solo una tortillita en cada tiempo con sal, un trozo de pan. No sé, porque él decía: voy a ahorrar. Pasaron los años, 20, 40, 60 años. Cuando tenía 70 años, todo lo que tenía acumulado, dijo: hoy me lo disfruto. Al siguiente día se murió. ¿Qué actitud tienes? ¿Qué actitud tienes? Dice en el siguiente verso: así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. O sea, así
es el que es pobre para con Dios por su actitud. Hermano, qué tremendo. Por eso yo le decía en un principio, y así le voy armando lo que le quiero decir. Yo le decía en un principio que nosotros como hijos de Dios no somos pobres. No, hermano. Pobre y de lamentarse aquel que no tiene a Cristo y que vive sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos una riqueza que comienza primero en la dimensión espiritual y luego cuando fluye en la dimensión espiritual va abarcando todas nuestras necesidades. Mire lo que dice Pablo en esta versión, Filipenses 4:19. Mi Dios usará sus riquezas, sus gloriosas riquezas para darte todo lo que necesitas. Sus gloriosas riquezas que comienzan en el cielo, que comienzan a través de la palabra, que comienzan a través de la oración, que comienzan a través de la comunión con Él, que comienzan cuando nosotros alabamos al Señor, que comienzan en Él. Él usará esas riquezas para darnos todo lo demás. Y continúa diciendo, lo hará a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿eres pobre? Tú no eres pobre, pero cuida tus actitudes. Amén. Continuemos, hermanos. ¿A quiénes siempre tendremos? A los enfermos. Y esto es de siempre, hermanos. Esto es de siempre. Si usted recuerda, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 40 años, hace 60 años, siempre hemos estado rodeados de personas que están enfermas. De hecho, nosotros mismos nos enfermamos. Ahora, ese es un tema bien profundo, hermanos, pero yo quiero solo tocar algunas pinceladas de él y no profundizar, pero es bueno que lo veamos, hermano. Mire lo que dice en Deuteronomio 7:15. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. ¿Es la voluntad de Dios que usted y yo estemos enfermos? No, hermano. Dios enferma, puede enviar enfermedad, pero no es esa su voluntad para con nosotros. No es esa su voluntad. Ahora bien, mire, hermano, Juan capítulo 9 y verso número 1, aquí encontramos a un hombre ciego. Y en lo que me quiero enfatizar es en la pregunta que hacen los discípulos a Jesús. Es tremenda esta pregunta. Y esta pregunta, ¿cómo le digo? No tiene respuesta buena ni tiene respuesta mala. Veámosla, hermanos. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, ahí venían generaciones, porque nació de esa forma. Juan 9:2. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Cualquiera dirá a esos discípulos tan juzgones que son, ¿cómo andan criticando al ciego? Si es pecador o no. ¿Por qué? ¿Por qué andan poniendo la mirada y criticando? Ahora mira, hermano, la pregunta tiene 2 respuestas. Sí y no. Jesús respondió, no fue eso lo que sucedió. Y más adelante lo vemos dentro de los siguientes versículos de este capítulo número 9. Jesús respondió que no era eso. Pero los discípulos preguntaban esto porque dentro de las leyes, dentro de los 613 mandamientos, preceptos y estatutos que el Señor le dio a Moisés, habían quedado algunos mandamientos, algunas ordenanzas relacionadas con la alimentación. Porque la alimentación determina nuestra salud. Amén. Permítame, hermano. Allá por 1850 existió un antropólogo alemán que dijo, nosotros somos lo que comemos. Ahora bien, más recientemente hubo un estudio en Noruega que comprobó que nuestro cerebro es lo que comemos. Y se lo voy a decir así, de manera rápida, hermano, porque le estoy dando una referencia científica respaldada por la palabra. Se hizo un estudio en el que se evaluó la alimentación de varias mujeres.
se evaluó su alimentación y se tomaron en cuenta mujeres que comían muchos carbohidratos, mucha comida chatarra y mucha azúcar. Y luego estas mujeres quedaron embarazadas. O sea, primero sin estar embarazadas, luego embarazadas, y su dieta fue la misma. Se determinó que los hijos de estas mujeres eran niños que, a diferencia de las que habían tenido una vida comiendo sano y luego embarazadas, siguieron comiendo sano, se determinó que estos niños nacieron con una predisposición, no a enfermedades, sino que nacieron con una predisposición a ser enojados, agresivos. Y en contraposición a esa forma de ser, también tenían la predisposición a ser solitarios, tristes o a deprimirse. Y determinaron, hermanos, con esos estudios que luego se replicaron en Alemania y en Canadá, que la alimentación determinaba la mentalidad, la salud mental y luego definitivamente también la salud del cuerpo de las personas, hermano. Ahora mire, Levítico capítulo número 11 y verso número 2 nos habla acerca de varias leyes o mandamientos de Dios acerca de cuáles animales iban a ser puros o impuros para comer. Yo no le vengo a hablar de la ley, hermano, y que quede claro. Yo no le vine a hablar de la ley. Ahora bien, se lo hago como referencia. Mire pues, en este capítulo el Señor está diciendo: no van a comer animales que no tengan la pezuña hendida y que tampoco rumian. Se debe comer animales con pezuña hendida y que rumien. Y además de eso, no se debe de comer ningún animal que nade, que no tenga escama, solo peces con escama. Ahora mire pues, solo le estoy armando un contexto. Se ha demostrado que los animales que rumian y que tienen pezuña hendida son animales que su comida, que son herbívoros, la procesan mejor, porque tienen 3 o 4 estómagos. La procesan bien, la mastican, la vuelven a regurgitar y luego la vuelven a masticar, pasa por otro estómago, se comienza a fermentar y de nuevo regresa y va a otro estómago y se fermenta y se digiere bien. Esto es figura del cristiano que debe estar rumiando la palabra del Señor. Pero aparte de eso, hermano, se cree que si nosotros somos lo que comemos, el que come, por darle un ejemplo, ¿verdad?, el que come chucho, el que come león, por ejemplo, el que come reptil, tiene una predisposición a actuar de manera agresiva como esos animales que son depredadores. Dios sabe por qué dejó las cosas establecidas. Ahora mire, pues yo avanzo. Ya no estamos en la ley y usted puede comer culebra, ratón y hasta lo comemos, ¿verdad, hermanos? Por descuido en los Chao Min. Y oramos por los alimentos y el Señor los purifica. Antes estaban los animales impuros, se lo traslado a nuestro hoy. Nos enfermamos porque todo alimento en la actualidad ha sido manipulado por el hombre. Ahora nosotros hay una leche que no es leche, sino que es una bebida láctea hecha de grasa y no es leche. El hombre ha manipulado los sabores con saborizantes, también ha añadido preservantes, colorantes. Mira, hermano, en un chicle que nosotros mastiquemos tiene un endulzante que se llama aspartame, y el aspartame daña las neuronas del cerebro. Antes era la ley y los animales prohibidos para comer. Hoy toda la industria alimenticia ha manipulado los alimentos y los ha hecho inmundos. ¿Qué debemos de hacer? Porque todo alimento enferma. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Tan sencillo como estas 4 letras, orar. Porque nosotros nos enfermamos, hermanos, por el descuido físico de lo que ingerimos y ni gracias le damos al Señor. A veces lo hacemos ya por rutina, de manera repetitiva, de manera mecánica, pero que nosotros le digamos al Señor: Padre bendito, con todo mi corazón, gracias por estos alimentos que pones sobre la mesa. Te pido que los limpies, santifiques y purifiques. Orar.
A veces nosotros nos enfermamos, hermano, por lo que comemos y comemos y comemos sin prudencia, sin cuidado y discreción, y no por lo menos le añadimos la oración que santifica. Entonces es por descuido físico. Mire, y yo le puse en el título por descuido físico, y cualquiera dirá, no, el hermano está diciendo de que no comamos pizza, no comamos, que seamos equilibrados. Está bien, tómelo también, ese es un punto de vista saludable, pero nosotros nos enfermamos por el descuido en cuanto a la acción de orar. La oración por los alimentos tiene dos funciones: ser agradecidos con Dios, y a la vez, cuando somos agradecidos con Dios, Él manda, por ser agradecidos, una restitución en que santifica los alimentos. Dos funciones: santificar, limpiar, purificar y ser agradecidos. ¿Oras tú con todo tu corazón por lo que el Señor te da? ¿Oras tú por tus alimentos? Para cancelar toda esa contaminación. Y a veces los alimentos hasta son, hermanos, dedicados a deidades y a potestades. Y nosotros nos estamos comiendo lo impuro dedicado a los ídolos que ni sabemos. Pero si nosotros le damos gracias a Dios, Señor, cancela todo en el nombre de Jesús y puedes comer lo que tú quieras. Por descuido físico. Ahora entramos a otro punto, hermanos: por descuido en el alma. Y aquí vemos también actitudes y comportamientos. Yo le puse varios ejemplos bíblicos, hermano, y se los voy a decir así rapidito, ¿verdad? Mire pues, hermano. Ay, hermano, muchas de las enfermedades que a nosotros nos aquejan comienzan en el alma, comienzan en el corazón. Está totalmente demostrado. Pero yo se lo digo con referencia bíblica. Por ejemplo, Ocosías fue un rey y él fue orgulloso y era altivo. Fue desobediente, ambicioso y no tuvo nada de respeto ni consideración por Dios. ¿Qué le pasó? Se cayó de una ventana de su palacio, ahí en lo alto donde él estaba y donde se creía intocable. Comenzó a sufrir como consecuencia de esa caída. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Mandó a consultar a Baal Belcebú si iba a sanar o no iba a sanar. O sea, él era totalmente irreverente al Señor, hermanos, y enfermó. Él menospreciaba al Señor y enfermó y murió. ¿Eres tú de esos que menosprecian al Señor? No, hermano, Dios guarde. A veces en pequeñas cosas, hermano. De veras, a veces en pequeñas cosas. Mira, hermano, le cuento un caso, el de mi abuelo. Él murió del mal de Parkinson. Una enfermedad bien fea, hermanos, es horrible. Es una tembeledera que le da y no pueden tener control de sus pies, de su caminar, de sus manos. Y pasan años y mueren. Y mi abuelo, él se hacía una pregunta y decía: yo soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿por qué me dio esto? ¿Por qué? Decía. ¿Por qué estoy pasando por esto si soy hijo de Dios? ¿Por qué? Decía. Y fíjese, hermano, que él se hizo esa pregunta y probablemente nunca tuvo respuesta. Pero yo me quedé pensando a través de los años y pensando. Y hubieron momentos en los que le pregunté al Señor y me acordé de algo que me contaron de él. Y era que siempre que a él le daban un privilegio, lo evadía. Nunca quiso privilegios dentro de la iglesia. Nunca. Ni de cantar, ni de como antes, ni de recoger la ofrenda, ni de nada, de nada. Que porque le daba pena, que porque le daba vergüenza, que porque no quería. Pero él todo privilegio lo rechazó. Menospreció el servicio al Señor. Y aunque le cayó una enfermedad y nunca tuvo una respuesta espiritual, el del por qué esa enfermedad, había una respuesta. Había una respuesta. Era una actitud. Sigamos, hermano. Jotam se casó con una bruja, Atalía. Mató a sus hermanos, a todos los mató, no quería tener competencia, practicó idolatría y por lo mismo si se casó con una bruja, practicó hechicería, hermanos. ¿Qué le pasó a él? Padeció, dice la escritura, y lo describe de esta forma, de una enfermedad vergonzosa, por medio de la cual enfermedad se le salieron las entrañas. ¿Por dónde se le salieron las entrañas? La panza no creo que se le haya abierto. Una enfermedad vergonzosa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque este hombre practicó algo inmundo, profano,
siendo un hijo de Dios. Hermano bendito, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo mal les paga a los que bien les sirven. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que practicas. Ten cuidado donde vas. Piensas que no te miran. Piensas que lo haces en oculto y que nunca nadie te descubrirá. No, hermano, ten cuidado. Porque todo un día sale a la luz. Lo bueno para recompensa y lo malo para corrección o castigo. Ten cuidado. Avancemos, hermano. Eliseo, mire pues, hermano, Eliseo es un caso bien especial. Eliseo dice literalmente la palabra, se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir. Y yo me puse a estudiar acerca de Eliseo. Y en Eliseo encontré una actitud con un par de acciones. Él era enojado, muy enojado, hermano. Cuando lo mandó a llamar el rey y mandó unos escuadrones de la guardia, él dijo, estos no me van a agarrar, que caiga fuego del cielo. ¡Fum! Los quemó. Mandaron otro escuadrón. Estos que creen, hombre, y dejen de molestar. Ordenó, cayó fuego del cielo. Cuando los muchachos lo molestaron y le comenzaron a decir calvo, calvo, pelón, pelón, ¿qué les dijo él? Dios les bendiga, muchachos, que les vaya bien, vayan en paz. No, hermano, ese se puso enojado. Los maldijo y aparecieron unas osas que los devoraron. O sea, Eliseo, una de sus características era que era enojado. Era enojado. Y mire lo que dice, me voy a adelantar, hermano, y mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí se lo voy a poner. Mire, Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura. Aquí nos está describiendo actitudes que enferman. Sea quitada de vosotros toda amargura. En algunas versiones dices toda tristeza, enojo, ira, gritos, maledicencia, toda malicia o en lugar de toda malicia los que practican maldad, cosas ocultas de pecado. Esto, verso 31, enferma. Respuesta de parte de Dios: sed más bien amables, tranquilos, pacíficos unos con otros, misericordiosos. No te compliques, perdona. El perdón está, hermano, científicamente comprobado que trae salud. Y el que no perdona se enferma de una o de otra cosa. Se enferma. Ahora, hermano, ¿de qué grupo eres? Yo he estado en este grupo. Pero también la palabra ha sido como un espejo y me dice, no, es cierto. Esta actitud la tengo que dejar y salir de ese grupo. Porque para bien me llamó el Señor, para bien a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu. Sí, hermano, claro que sí, en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos. Mira, hermano, la actitud nos enferma o nos sana. La actitud. San Juan capítulo 11 y verso número 4, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Amén. Mire, nos enfermamos por descuido, nos enfermamos por cuestiones del alma y nos enfermamos porque Dios te quiere glorificar en nuestro cuerpo también y hacer una obra poderosa. Dios quiere sanarte y lo puede hacer en este momento. Renuncia a la amargura. Decláralo, renuncio a la amargura, renuncio al enojo, renuncio a la tristeza, renuncio a la falta de perdón. Decláralo en el nombre de Jesús y sé sano también en el nombre de Jesús. No pierdas tu gozo, no pierdas tu paz. Sigue adelante y sobre todo sirviéndole al Señor. Mira, hermano, a mí me impresiona y por eso hace poco yo le pedí a mi hermana que me refrescara este testimonio. Hay un evangelista y predicador argentino que se llama Juan Cecchini. Y él recientemente, bueno, no creo que recientemente, hace algunos años estuvo en Estados Unidos. Y mi hermana tuvo la bendición de poderlo hospedar. Y este hermano Juan Cecchini, él cuenta su testimonio. Y es breve, hermanos, pero mire pues, él servía en su iglesia. Servía
con gozo, con alegría, con emoción. Llegaba temprano, se preparaba, se alistaba, se perfumaba y se iba al servicio, hermano. Iba alegre, contento. Esa era su actitud. Eso lo dijo él, se lo contó a mi hermana. Y en una ocasión en la que iba, hermanos, antes de entrar a la iglesia, él estaba malo. Déjeme decirle que él estaba malo. Él estaba enfermo de sus ojos, estaba perdiendo la vista. Se estaba quedando ciego, hermanos. Y en esa ocasión que él iba bien arregladito y todo, e iba hacia la iglesia, ya estaba cerca de la iglesia, hermanos. Iba apresurado porque estaba emocionado y quería llegar a buena hora. En eso levanta su mirada al cielo y viene una paloma y le tira popó y le cae en un ojo. Y mire, hermano, usted se imagina, ¿va? Si uno va contento y toda la cuestión y con pasar con un charco y que nos caiga lodo, con que nos caiga humo, pero que nos caiga popó de una paloma y en la cara y en el ojo abierto, hermano. Eso pues tal vez para cualquiera hubiera sido un motivo de gran molestia y él hubiera perdido su paz, hubiera dicho, este animal y ¿por qué me pasa esto? No, hermano. Tranquilo, él agarró su pañuelo y se limpió, así con el ojo cerrado todavía. En eso, hermano, se le ocurre volver a ver si estaba la paloma y tas que le tira la segunda bomba, hermanos, y le cae en el otro ojo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué actitud hubiera tenido? ¿Qué comportamiento hubiera agarrado? ¿Qué palabras hubieran salido de su boca? Ay, hermano, capaz que busca usted por lo menos, si no es un rifle, una piedra para botar esa paloma. Pero no, él no perdió su paz. Y todavía así, algo ciego del primer ojo, agarró su pañuelo y se puso a limpiarse el otro ojo, mire, hermano. Y así, como estaba cerca de la iglesia, entró a la iglesia a servir. Cuando comenzó a ver que ya se había quitado el estiércol, hermano, recuperó la vista. Del primer ojo comenzó a ver bien. Cuando se limpió el otro, comenzó a ver bien. Se recuperó totalmente. Dios hizo un milagro y él recuperó la vista. ¿Y sabe qué, hermano? Para confirmar ese milagro maravilloso y para ponerle la guinda al milagro del Señor, le cambió el color de los ojos. De veras, hermano. De veras, mire, así me lo contó mi hermana, que el hermano Juan Cecchini se lo contó. Yo creo que él tenía los ojos cafés y se le pusieron, creo que entre grises y azules, hermano. Ahora va a decir usted, tráigame esa paloma para que me haga a mí también, ¿verdad? Así se me cambian los ojos. No, hermano, no, Dios utiliza diferentes medios. Pero lo que yo veo en este hermano es la actitud. La actitud de servirle al Señor, la actitud de estar ahí con gozo, en medio de las situaciones del mundo, en medio de las inclemencias sociales, en medio de los disturbios y de los conflictos, hermano. Ahí mantener nuestra paz y nuestro gozo, nuestra alegría para servirle al Señor, hermanos, con emoción como que si fuera la primera vez. Y el Señor lo vio. Y él ni siquiera le estaba diciendo, sáname de los ojos. El Señor ya lo sabía. Envió una paloma, hermano, 2 bombas le tiró, boom, que hasta el color de los ojos le cambió y fue sano en el nombre de Jesús. Hermano, bendice el nombre del Señor. Nunca des despropósito contra Dios en cualquier circunstancia de enfermedad en la que estás, hermano. Bendice el nombre del Señor. La actitud. Continuemos adelante. Ya queda poco tiempo, hermanos, pero no terminamos el tema, no hay problema. Número 3, a los que siempre tendremos, a los culpables. El grupo de los culpables. Ay, hermano, el grupo de los que todos tienen la culpa menos ellos. Mira lo que dice la palabra, Génesis 44:32, permita. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Él dijo, si algo le pasa a Benjamín, yo voy a llevar la culpa para siempre. Y siempre quedaron los culpables. Los que tienen la culpa
otros, no ellos. Mire pues, desmenucemos este versículo, hermanos. ¿Quién está hablando en este verso 32? Está hablando Judá. ¿De quién está hablando? De Benjamín. Benjamín significa hijo de mi derecha, hijo de mi diestra. ¿Qué representa la derecha? La derecha bíblicamente y según algunas costumbres de aquella época representan fuerza, representan virtud, representan bendición. Por ejemplo, los antiguos, especialmente los antiguos de la Biblia, utilizaban solo la derecha para bendecir. Además, la derecha, según el proverbista, representa largura de días, o sea, si hay largura de días, o sea, bendición de salud. Amén. Ahora, hermano, Judá es el que está hablando. Y se perdió Benjamín por un tiempo porque lo retuvo José. Ahora, mira, hermano, cuando te suceda algo, cuando te acontezca algo que no es bueno, algo que es malo, cuando sufras algún inconveniente económicamente, en cuanto a salud, en cuanto a estudios, en cuanto a cuestiones laborales, no busques culpables. Judá, que es alabanza, le quiero decir que su alabanza cayó para echarse la culpa o echársela a otro. Hermanos, siempre se busca un culpable. O fue algo o fue alguien. Pero ten cuidado, porque nosotros debemos de ser responsables de nuestros hechos. Mira, hermanos, nosotros como guatemaltecos, parte de nuestra idiosincrasia es que nadie tuvo la culpa. Cualquier cosa o persona, nadie, menos nosotros. ¿Y sabe por qué se lo digo? Por la forma en la que hablamos. Decimos, se cayó. O sea, ¿cómo así? ¿La boté yo? ¿La botó fulano, sutano? ¿O quién? Pero ¿cómo así que se cayó? Se cayó el plato de la mesa y se quebró. Se cayó. Suena como que si le salieron patitas y él solo se tiró y se autodestruyó. Se cayó. Se quebró. Se arruinó. Se perdió. Hermano bendito, eso suena a que nunca hay nadie, ningún responsable. Cuando algo sucede, hermanos, examinémonos. No significa, hermanos, andar buscando culpable, decirle, sí, la mujer que me diste, sí, los hijos que me diste, el esposo que me diste. No, hermano, venir delante de Dios y decirle, yo tuve parte de culpa. Sí, no es que tuvo toda la culpa, ¿verdad? Pero yo soy culpable, Padre. Reconozco mi error, reconozco mi afrenta, mi pecado. Reconozco, Padre, y me arrepiento y busco delante de ti misericordia y restauración. ¿Y sabe qué es lo bendito de nuestro Dios? Que es un tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo no está como juez para condenar, está como Salvador para perdonar, hermanos, para restaurar, para dar nuevas oportunidades, hermano. Por eso ten cuidado. Cuando Judá se ató a la culpabilidad, como yo lo veo, pero nosotros debemos de tener mucho cuidado la forma en la que nos atamos con nuestra boca. Muchas veces señalamos, juzgamos, criticamos. Que el gobierno aquí, que los directores de los colegios allá, que mi jefe aquí, hermano, pero nunca nos vemos a nosotros mismos. Tengamos cuidado, hermano, porque mire, nosotros sembramos con nuestra boca, cosechamos con nuestra boca, con nuestras palabras. Por eso el proverbista dice, la lengua tiene poder para dar vida o para quitarla. Los que no paran de hablar sufren sus consecuencias. Y este pasaje es profundo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla, para darle vida a tus bendiciones o para quitártela, para darle vida a tu cuerpo o para quitártela, para darle vida a tu familia o para quitarle la vida a tu familia. Ten cuidado. Se trata mejor de venir con humildad delante de Dios, hermanos. No pierdas tu alabanza en medio de cualquier circunstancia, que no se pierda.
sino que aunque haya dolor, porque yo no le digo que nos carcajemos en medio de alguna situación difícil, de un enfermo o algo así, no, hermano, pero por lo menos vengamos delante del Señor con humildad y le digamos, como dijo Job: cuando nací en este mundo estaba desnudo y no tenía nada, no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía casa, no tenía nada. Cuando muera y deje este mundo, pues estaré desnudo y nada tendré. El Señor da y el Señor quita. Y me impresiona la última parte, por eso fue que lo puse en negrías, porque otras versiones dicen: sea el nombre del Señor alabado, como quien dice en un futuro cercano. Pero esta versión dice: en ese momento, en este momento, alabado sea el Señor. ¿Puedes decir tú alabado sea el Señor en la circunstancia en la cual estás pasando? ¿Puedes decir tú bendito y alabado sea el nombre de mi Dios todopoderoso en el momento en el que estás viviendo? ¿Lo puedes decir? Dilo. En el nombre de Jesús, dilo. Porque esa frase no solamente es una exclamación de alabanza, ¿sabes qué también es? Es una exclamación de que nuestra fe, nuestra confianza está en Dios Todopoderoso y Él no nos dejará avergonzados, sea lo más difícil o duro que estemos pasando. Decláralo en el nombre de Jesús. Mira, hermano, tengamos cuidado con nuestras palabras. En ellas hay vida o en ellas hay muerte. A mí no se me olvida lo que le contaron a mi esposa. Se lo contó quien lo vivió. Un palito de aguacate. Nunca daba aguacates, nunca daba flor y nunca daba aguacates. Y la dueña del palito dijo: ay, este palo de aguacates, capaz que hasta que me muera va a dar aguacates. Mira, hermano, al poco tiempo se murió la señora y el palo dio aguacate. Tenga cuidado, tengamos cuidado. A bendecir nos llamó el Señor, a bendecir y no a maldecir. Amén. Voy así rapidito, hermanos, voy con esta. Siempre tendremos a los que olvidan. Usted no es olvidadizo, hermanos. En el nombre de Jesús, usted tiene una buena mente, un buen cerebro y sobre todo un buen corazón, cambiado, limpiado, restaurado por nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre bendita. Josué 4:7. Les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron separadas, cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Había unas piedras que habían dejado como una señal, como un monumento de lo que el Señor hizo. En estos tiempos, esas piedras que sirven de recuerdo, hermanos, que nos recuerdan las obras del Señor, la gracia del Señor en la palabra de Dios. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, así como has olvidado la ley de tu Dios. ¿Olvida usted la palabra, hermanos? A veces olvidamos la palabra, el tema, la parte medular o central del mensaje, la olvidamos. Pero sabe, hermano, a mí a veces se me olvidan los mensajes, tema y todas las partes, pero de cada mensaje hay algo que yo siempre guardo, algo, una frase, una palabra que incluso es la que me hace comenzar a estudiar e investigar. Siempre una semilla, hermanos. ¿Cómo retienes tú la semilla del Señor? Porque la semilla, con el pasar del tiempo, lleva fruto. ¿Será que eres de los que olvidan? ¿Y será que eres de los que olvidan también ser agradecidos con Dios? No, hermano, renuncia a ser un olvidadizo en el nombre de Jesús, hermano. Porque mire, primera de Samuel 7:12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No olvides, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nosotros muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho de hoy hacia atrás y nos enfocamos en de hoy hacia mañana y nos comenzamos a preocupar porque olvidamos lo que Dios ha venido haciendo. No olvides, hermano. En el nombre de Jesús, no olvides.
¿Y qué advertencia hay para los que olvidan? Cuídate de no olvidar al Señor, tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que si te olvidas y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, ¿qué va a pasar? Ustedes serán destruidos por completo. Cuando nosotros nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de alabar al Señor, de escuchar al Señor, de hablar con Dios, nos olvidamos del Señor, nos exponemos a ser destruidos, nos exponemos al destructor. Y la palabra nos dice en Juan 10:10 que parte de las acciones del destructor, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, parte de esas acciones, hermanos, es destruir, pero también vino a robar, matar y destruir. Vino a robar tu felicidad y bendiciones, vino a matar tu familia y tu futuro, y vino a destruir tu alma en el infierno. Por eso no te olvides. Un pueblo agradecido es bien visto por el Señor. Amén. Yo avanzo y con esto termino. El grupo a los conquistados, el grupo que siempre tendremos: los conquistados, las víctimas, los derrotados y los fracasados. Ese grupo siempre estará, pero yo te aclaro, tú no eres de ese grupo. Tú no eres de ese grupo. La palabra nos dice en Josué 14:9 acerca de Caleb. Y Caleb significa perro, pero también significa temerario, impetuoso. E impetuoso significa el que tiene ímpetu, el que tiene fuerza, el que tiene brío, el que tiene energía en lo que hace o en la forma en la que se desenvuelve. Tú eres un Caleb. Tú no eres un conquistado, una víctima, un fracasado, un derrotado. Yo te vengo a decir, tú eres un conquistador en el nombre de Jesús. Tú eres un victorioso, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te vengo a decir que el Señor hoy quiere rejuvenecerte. Esa es la administración que el Señor puso en mi corazón y que así rapidito te quiero dar. El Señor vino a rejuvenecerte, para darle lucidez a tu cerebro y que no olvides, para quitar toda pobreza y enfermedad, para hacerte temerario y darte nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Yo te quiero bendecir, así como me han enseñado a bendecir. Y ahí donde está, recibe la bendición. Padre, yo vengo ministrando tu bendita y santa palabra según Isaías capítulo 40 y verso 29, Padre. Permite que mis hermanos reciban esta palabra, que Dios, tú, Padre nuestro, nos dé nueva fuerza, nuevo vigor, Padre Santo, a todos los que alguna vez hemos estado débiles y cansados. Que los jóvenes, aunque se cansan, Padre Santo, hoy en ti recobremos nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que podamos seguir adelante puestos los ojos en ti, y cada día no de mal en peor, sino de mejor en mejor en mejor, porque somos como la luz de la aurora que va de en aumento hasta que el día es perfecto. Recibe de Dios ese rejuvenecimiento, esas fuerzas, esa lucidez, esa salud, esa bendición, esa abundancia, y no seas de un grupo que no está bien, sino del grupo de los que estamos bien, del remanente de Dios. En el nombre de Jesús así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano.